Después de disfrutar unos días en la increíble Florencia, dejamos atrás la Toscana y nos vamos a conocer una de las ciudades más fascinantes del mundo, Roma. Una ciudad donde prácticamente cada calle tiene una historia que contar, donde es imposible no sentirse parte de algo que comenzó hace miles de años. Conoceremos algunos de los lugares más emblemáticos y, por supuesto, viviremos la experiencia de viajar por esta increíble ciudad. Bienvenidos a Roma. Y ya estamos en Roma, y aunque ya se hizo algo tarde, de todas maneras hay que aprovechar y empezar a conocer la ciudad. Y uno de los primeros destinos que nos encontramos fue Plaza Navona. Esta plaza está bien grande, es una plaza alargada y está rodeada de edificios que tienen una arquitectura impresionante. También está rodeada por restaurantes, cafeterías y pues aquí, como se puede ver, también hay mucho movimiento. Y algo que llama la atención de esta plaza es que tiene 3 fuentes. La primera es la que está justo en el centro y se llama la Fuente de los 4 Ríos. Fue diseñada por el famoso escultor italiano Gian Lorenzo Bernini en el siglo XVII. Y en el centro de esta fuente podemos ver un gran obelisco, y alrededor de él aparecen 4 figuras que representan 4 grandes ríos de diferentes partes del mundo: el Danubio, el Ganges, el Nilo y el Río de la Plata. Y aunque hoy la vemos como una de las grandes obras de arte de Roma, resulta impresionante pensar que esta fuente fue construida hace varios siglos y todavía sigue siendo uno de los puntos más visitados de la ciudad. Y justo detrás de la Fuente de los 4 Ríos podemos ver esta impresionante iglesia, la iglesia de Santa Inés de Agone. Su característica fachada cóncava y su enorme cúpula son parte del impresionante paisaje barroco de la Plaza Navona. La iglesia fue construida en el siglo XVII durante el papado de Inocencio X, y una de las figuras más importantes que intervino en su construcción fue el famoso arquitecto Francesco Borromini. Y en uno de los extremos de la plaza encontramos la Fuente de Neptuno. Y acá del otro lado, en el otro extremo, está la Fuente del Moro. Y esta plaza tiene una historia todavía más antigua. Su forma alargada se debe a que fue construida sobre lo que antiguamente era el Estadio de Domiciano, un lugar de la antigua Roma donde se realizaban diferentes competencias y espectáculos. Y eso es lo que hace precisamente fabuloso y fantástico a Roma. Puedes estar caminando tranquilamente por una plaza rodeado de restaurantes y turistas, y debajo de tus pies existe una parte de la historia de hace casi 2000 años. Y ya estuvimos unos minutos aquí caminando, viendo la plaza, viendo aquí las fuentes y todo. Todo estaba muy chido, pero ya se está haciendo más tarde, así es que vamos a seguir caminando a ver qué nos topamos, a ver qué con otro monumento, qué otra cosa impresionante de aquí de Roma nos encontramos. Hay 3 fuentes en esta plaza. ¡Wow! Miren, es lo que les digo. Vas caminando nomás por las calles, así unas calles estrechas, sin esperar nada. Y de repente en una esquina lo que aparece, miren, aquí estamos llegando al Panteón, el Panteón de Roma, el famoso Panteón. Y aquí por el lado que entramos nosotros, lo primero que me tocó ver fue la fuente. Allá en el fondo se ve el panteón. Enfrente del panteón está esta fuente. Esta fuente se llama Fuente del Panteón y fue construida originalmente en el siglo XVI durante el Renacimiento. Y lo que llama más la atención de esta fuente es este obelisco. Es un obelisco egipcio que se encuentra en el centro de la fuente. Este obelisco es mucho más antiguo que la fuente
Es un obelisco de época egipcia asociado a Ramsés II y fue colocado aquí en el año 1711. Y pues respecto al panteón, como pueden ver, pues ya es de noche, ya era algo tarde, entonces ya no pudimos ingresar, pero pues eso no nos evitó que pudiéramos verlo y admirarlo por afuera. De hecho ya de noche con las luces pues se ve también, se ve chido. Y la verdad que estar aquí frente al panteón pues sí es una experiencia algo chida, algo increíble. Y el panteón tiene una historia que se remonta hasta el año 27 a.C., cuando Marco Vipsanio mandó construir aquí el primer templo dedicado a todos los dioses. Pero sin embargo el edificio que vemos actualmente no es exactamente aquel primer templo. Después de varios acontecimientos, el emperador Adriano ordenó reconstruirlo entre los años 118 y 125 después de Cristo, y es básicamente esa construcción la que ha llegado hasta nuestros días. Bueno, pues ya estuvimos un rato en el panteón, pues hora de seguir caminando. Nos vamos a ir caminando hacia otro de los lugares que son muy conocidos y muy visitados de aquí de Roma. Y después de unos 10 minutos caminando desde el panteón hasta aquí, llegamos a la Fuente de Trevi, la famosa Fuente de Trevi. Y pues como nos imaginábamos que iba a estar muy lleno, y pues sí, miren, hay mucha gente. La Fuente de Trevi que conocemos actualmente comenzó a construirse en el siglo XVIII, durante el papado de Clemente XII. Las obras comenzaron en 1732 y fueron terminadas en 1762. Pero hay una información, un punto importante. Esta fuente es el punto final del acueducto llamado Aquavirgo, construido en tiempos del emperador Augusto y que todavía sigue llevando agua hasta esta zona de Roma después de casi 2000 años. Bueno, una de las cosas que más conocemos de este lugar es la famosa tradición de lanzar una moneda, pero ya es algo tarde y hay muchísima gente, entonces ya queremos ir a descansar, porque para llegar hasta allá, hasta abajo, vamos a tener que esperar mucho rato, entonces mejor lo dejamos por otra ocasión. Y si es que vámonos a descansar porque mañana hay más recorrido. Y al día siguiente, ya más descansados, tomamos un transporte público para ir a uno de los lugares que más esperaba conocer en este viaje, el Coliseo Romano. Y al bajarnos del autobús, empezamos a caminar y casi de inmediato nos encontramos con el Arco de Constantino, uno de los arcos triunfales más impresionantes que todavía se conservan en la ciudad. Pero lo mejor está justo atrás. Mientras nos acercamos, poco a poco comenzaba a aparecer frente a nosotros el enorme Coliseo Romano. Y después de haberlo visto muchas veces en fotografías, finalmente está ahí frente a nosotros. Este enorme edificio es conocido oficialmente como el Anfiteatro Flavio, y su construcción comenzó alrededor del año 70 después de Cristo, durante el gobierno del emperador Vespasiano. Fue inaugurado bajo su hijo, el emperador Tito, en el año 80. Y una recomendación: compren sus boletos, sus tickets de entrada con anticipación, con buen tiempo, porque las filas se hacen bastante largas, como se aprecian ahí. Y una vez que ya entramos, te das cuenta de lo enorme que está este lugar. No por algo le llaman el Coliseo. Y desde aquí, desde las gradas, puedes imaginar cómo miles de personas se reunían aquí para ver los espectáculos, mientras que debajo de la arena existía toda una estructura de pasillos y espacios donde se preparaban los animales y los participantes. Y lo impresionante es que, a pesar de todo lo que ha ocurrido aquí durante casi 2000 años, todavía podemos caminar por sus diferentes niveles y observar gran parte de su estructura original. Y el Coliseo no solamente sobrevivió al paso del tiempo, también tuvo diferentes usos durante la Edad Media y llegó incluso a utilizarse como fuente de materiales para otras construcciones de Roma. Y mientras recorríamos el Coliseo, también nos encontramos una exposición temporal que en ese momento se encontraba aquí, Magna Marte, de Roma a Sama.
A través de diferentes piezas y objetos arqueológicos, la exposición mostraba cómo las creencias, las culturas y las tradiciones fueron viajando por el Mediterráneo y conectando lugares tan diferentes como Roma y el norte de África. Y mientras estoy aquí adentro, me imagino cómo debió haber sido en aquel tiempo este lugar, cuando estaba todo completamente lleno y estaba funcionando. Después de visitar el Coliseo, continuamos nuestro recorrido por uno de los lugares más importantes de la antigua Roma, el Foro Romano y el Monte Palatino. Caminar por aquí es como entrar directamente en la historia. Entre estas ruinas alguna vez estuvieron los principales edificios políticos, religiosos y comerciales de Roma. Este era el verdadero corazón de la ciudad, donde se tomaban decisiones, se realizaban ceremonias y se desarrollaba gran parte de la vida pública. A medida que avanzamos podemos encontrar templos, basílicas, arcos y restos de antiguos edificios que nos permiten imaginar cómo debió verse este lugar hace casi 2000 años. Y después continuamos hacia el Monte Palatino, una de las 7 colinas de Roma y un lugar especialmente importante para la historia de la ciudad. Según la tradición, fue aquí donde Rómulo fundó Roma en el año 753 a.C. Y desafortunadamente de aquí del Monte Palatino se me perdió algo de imágenes de material que tenía, pero aquí pongo algunas imágenes para que se den cuenta, unas fotografías de cómo es algunas vistas de aquí del Monte Palatino. Y después de haber caminado bastante, la verdad, por el tour del Coliseo y del Foro Romano y del Monte Palatino, pues ya era la hora de comer, ya estaba haciendo hambrita y la verdad ya andamos cansados, ya era hora. Y nos encontramos con un lugar que es muy conocido aquí en Roma, se llama Forinorma, está bien cerquita del Coliseo Romano. Y venden unos paninis bien grandes y bien buenos. Nosotros pedimos unos que están rellenos de porchetta. La verdad que se los recomiendo, no 100%, 200%. La verdad, bien buenos. Bueno, no sé si era porque ya andábamos cansados y traíamos hambre. Pero estaban bien buenos y aparte que es un lugar que está también barato. Andan entre 9, 10 euros, 11 euros. Bueno, en el momento que fuimos nosotros, ¿no? Pero sí es barato y muy buenos, así bien recomendados. Se llama Forinorma, cerquitas del Coliseo. Bueno, y después de haber disfrutado de esa excelente comida, la verdad que sí estaba muy rica la comida, pues a seguir caminando para bajar los paninis, porque la verdad que sí estaban bien llenones. Y ya después de unos minutos llegamos a la Plaza del Capitolio. Y nosotros llegamos por la parte de arriba o la parte de atrás y lo primero que nos encontramos fue esta fuente. Se trata de la fuente de la diosa romana. En el centro podemos ver la figura de Roma representada como una diosa y a cada lado aparecen 2 enormes esculturas que representan a los ríos Nilo y Tíber. Esta es la Plaza del Capitolio. Está ubicada sobre la colina Capitolina. Alrededor de la plaza se encuentran 3 importantes edificios: el Palacio del Sanatorio, el Palacio del Conservatorio y el Palacio Nuevo, que forman parte de los museos capitalinos. Y en el centro de la plaza podemos ver la famosa estatua ecuestre del emperador Marco Aurelio. Esta que estamos viendo aquí es una réplica, no es la original se encuentra adentro de los museos capitalinos. Y antes de bajar por la famosa Cordonata, se encuentran estas enormes esculturas de Castor y Pólux, los dioscuros que parecen que están vigilando la entrada a la plaza. Llegó la hora de retirarnos de este lugar y bajar estas enormes escaleras, con mucho cuidado para no caernos.
Y de aquí vamos a otro lugar muy famoso para ver el atardecer. Ya verán por qué. Esta es Plaza España. Ya pueden ver por qué es famosa esta plaza. Muchísima gente, mucha gente se viene a pasar el resto de la tarde aquí. Se traen aquí la cervecita, la botana, algo de comer o algo, y ya simplemente esperan aquí a que llegue el atardecer y pasar pues un buen rato. Y como pueden ver, pues hay mucha gente por todos lados. Algunos solamente andan caminando, otros andan buscando un buen lugar para tomarse la foto, y otros simplemente vienen a descansar después de haber andado todo el día recorriendo la ciudad. Y aquí abajo está la fuente de la Barcacha, con forma de una pequeña embarcación, y justo allá enfrente comienzan las famosas escaleras que nos llevan hasta la parte superior. Y hablando de las escaleras, ahí les va algo curioso. Aunque se ve mucha gente ahí sentada, está realmente prohibido sentarse en la escalinata de España y te pueden multar. La escalinata de España, así se llaman esas escaleras. Así es que pues si vienen a Roma, ya saben, no se pongan demasiados cómodos ahí en esas escaleras. Y yo por si acaso, pues yo nomás aquí mejor caminando, tomándome unas fotos, y de hecho voy a subir las escaleras para ir a ver qué hay ahí arriba. Y después de subir las escaleras llegamos a la parte superior, donde encontramos la iglesia de la Santísima Trinidad de los Montes, que domina toda la plaza desde lo alto. Y justo frente a la iglesia podemos ver este enorme obelisco, el obelisco sayustiano, uno de los obeliscos que fueron colocados en Roma durante la época de los papas. Pero lo mejor de haber llegado a esta hora fue poder disfrutar de cómo poco a poco iba desapareciendo la luz del día. Roma comenzaba a iluminarse y la Plaza España se llenaba todavía de más gente. Y después de un día recorriendo algunos de los lugares más importantes de la ciudad, creo que no había mejor manera de terminar la tarde que aquí, disfrutando de este ambiente y de las vistas desde lo alto de las escaleras. Y al día siguiente tomamos un transporte público para dirigirnos a uno de los lugares más importantes y más visitados en el mundo, el Vaticano. Y al llegar nos encontramos con esta enorme explanada, la Plaza de San Pedro. Fue diseñada principalmente por Gian Lorenzo Bernini durante el siglo XVII. Y desde aquí se puede apreciar la impresionante fachada de la Basílica de San Pedro, uno de los templos más importantes de la Iglesia Católica. La entrada a la basílica es completamente gratis, solo hay que pasar un control de revisión como tipo que hacen en el aeropuerto, donde te revisan tu mochila y eso. Si llega a ser algo de fila, no son muy grandes, pero también son muy rápidas, avanzan muy rápido. Y después de pasar el control de revisión, pues accedimos ya a la Plaza San Pedro. Como les comenté, está enorme esta plaza. Y pues aquí hay que tomarnos algunas fotos y seguir caminando para ir a acceder a la plaza, a la Basílica de San Pedro. Y justo al entrar a la basílica me di cuenta de que algunas mujeres les estaban proporcionando o prestando una especie de pañuelo o tela para cubrirse los hombros. Y es que aunque estamos visitando un lugar turístico, no debemos olvidar que la Basílica de San Pedro sigue siendo un lugar de culto. Por eso hay un código de vestimenta. Los hombros y las rodillas deben estar cubiertos. Así que si vienen al Vaticano ya saben, no se confíen y vénganse preparados. Pero bueno, ya estamos aquí adentro. Y desde aquí abajo estoy mirando que allá arriba en la cúpula se ve gente caminando. Ya investigué y se puede acceder, pero hay que hacer un pago. Recuerden que la entrada a la basílica es gratis, pero para subir a la cúpula sí hay que pagar algo. Una de las cosas que más llama la atención es la enorme cúpula diseñada por Miguel Ángel, que se eleva sobre el altar principal. Y justo debajo de la cúpula encontramos el famoso baldaquino de San Pedro, una enorme estructura de bronce realizada por Bernini. Algo que me parece impresionante es que no importa hacia dónde mires, siempre hay algún detalle, alguna escultura o alguna obra de arte que te hace detener. Después de haber recorrido durante un par de días Roma,
Llegar hasta aquí ha sido una experiencia completamente diferente, no solamente por la importancia religiosa del lugar, sino por todo lo que representa desde el punto de vista histórico y artístico. Y justo al salir de la basílica, me tocó ver lo que me pareció ser un relevo de guardia. Estos guardias que están aquí, su principal función es proteger al Papa y prestar servicios de seguridad dentro del Vaticano. Después de salir del Vaticano, tomamos un autobús de regreso hacia Roma y justo al bajar nos encontramos con este enorme edificio. Se trata del Vittoriano, también conocido como el Altar a la Patria, uno de los monumentos más impresionantes de Roma. El monumento está dedicado a Víctor Manuel II, el primer rey de la Italia unificada, y en lo alto podemos ver su enorme estatua ecuestre. Cuando salimos del Vaticano ya teníamos hambre y nos detuvimos a comer. Así que cuando llegamos aquí a este lugar ya estaba cerrado, así que esta vez nos tocó conformarnos con verlo desde afuera, pero solamente por el tamaño de estas escaleras y todo el monumento ya vale la pena detenerse a verlo. Y se nos hizo de noche y ya íbamos caminando hacia nuestro Airbnb para descansar, cuando de repente nos encontramos con este precioso lugar. Se trata de la Columna de la Paz, que está justo frente a la Basílica de Santa María la Mayor. Arriba podemos ver la estatua de la Virgen María, mientras que detrás destaca el enorme campanario de Santa María la Mayor. Y llegó el momento de despedirse de Roma. Después de algunos días caminando por sus calles, conociendo lugares increíbles y tratando de ver todo lo posible, toca decirle adiós a esta gran ciudad y tomar un autobús rumbo al aeropuerto. La verdad es que Roma es de esos lugares que podrías visitar una y otra vez y todavía te quedarían muchísimas cosas para conocer. El Coliseo, el Foro Romano, el Vaticano, la Plaza de España, la Fuente de Trevi, pero sobre todo caminar por sus calles y encontrarte con historia prácticamente en cada esquina. Y todavía hasta en el aeropuerto me encontré con algunas esculturas, una muestra que en Roma en cualquier parte puedes encontrar cultura. Y ahora sí, es momento de subir al avión y continuar nuestro viaje hacia nuestro siguiente destino.